Hola, ¿qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son los componentes del currículo y vamos a hacer un conversatorio acerca de ellos, de qué son y una pequeña descripción de ellos. No sé si alguno de ustedes quisiera comenzar hablando de algo, lo que es el currículo y eso. Se fueron, no me escuchan. Bueno, entonces, yo diría que el currículo vendría siendo como ese documento por el cual se rige el sistema educativo de un país. Se podría decir que es el segundo documento más importante después de la Constitución, pero en este caso vamos a hablar acá del diseño curricular de República Dominicana. El diseño curricular de República Dominicana tiene, se podría decir, como sección, lo que nosotros llamamos componentes, que son cada uno de los apartados que aportan al diseño curricular. El primer componente que podemos encontrar son las competencias. El diseño curricular dominicano refiere competencias como la capacidad que tiene el individuo de poder actuar de manera eficaz y autónoma en cualquier contexto en el que se encuentre. Esta competencia, este currículo dominicano plantea o presenta 7 competencias fundamentales, las cuales son la ética ciudadana, la comunicativa, la de pensamiento lógico crítico, ambiental y de la salud, el desarrollo personal y espiritual, y científica y tecnológica y resolución de problemas. Ahora, esas 7 competencias fundamentales vendrían siendo estas que los resultados que espera la sociedad en la formación de los estudiantes. Pero para que esas 7 competencias se desarrollen, vienen entrando otras que son las competencias específicas, que vendrían siendo como el puente. Y esas competencias específicas son diferentes. Cada asignatura tiene una cantidad de competencias específicas, o sea que no son las mismas. Por ejemplo, las competencias específicas del área de matemática no son las mismas que la de lengua española, ya que matemática tiene que ver con resolución de problemas. Sin embargo, lengua española tiene que ver con lo que es la comprensión y la producción de texto. Entonces, esas competencias específicas son las que se buscan desarrollar durante el proceso de clase, el proceso áulico. Sin embargo, las competencias fundamentales van más allá. Son las que la sociedad quiere en la mayoría, o no la mayoría, se podría decir en todos los estudiantes cuando terminan ya sus estudios. Sí, también. Si ustedes quisieran aportar también cabe decir que las competencias específicas están orientadas a lo que es el desarrollo de las competencias fundamentales. Es como si, ¿cómo te digo? Es como si tuviésemos las competencias fundamentales en un escalón superior, pero que es tan grande que necesitamos dividir o fragmentarlos en pequeñas porciones para lograr, o sea, como te digo, para poder complementarlo. Entonces, básicamente, la competencia específica son los escalones que debemos subir para llegar a las competencias fundamentales, que es en lo que se enfoca el diseño curricular dominicano, en que los estudiantes, en este caso del segundo ciclo, logren desarrollar las 7 competencias fundamentales para que sean ente productivo en la sociedad, ya que en la actualización del diseño curricular se estableció que esto es lo que necesitan los ciudadanos dominicanos para ser productivos en la sociedad actualmente. exactamente. Así es, yo también estoy de acuerdo con eso y también considero que las competencias fundamentales pues son habilidades que los estudiantes necesitan desarrollar para realizar algún proceso o para utilizarla en su diario vivir.
y que las competencias específicas, aunque son específicas de cada área, hay en algunas áreas que van a concordar una o dos competencias. Vendrían siendo como, ahora hay que entender que cada una de las competencias específicas, sin importar la asignatura que sea, ellas buscan desarrollar las 7 competencias fundamentales. Exacto. Eso es algo que es fundamental. Las competencias específicas van a ayudar a que las competencias fundamentales sean desarrolladas. Ahora, para que esas competencias se desarrollen, entra otro componente. Ese componente viene siendo los contenidos. Los contenidos vendrían siendo los mediadores de un aprendizaje significativo. Mediadores de un aprendizaje significativo. Estos se dividen en 3. Tenemos lo que son los conceptuales, los procedimentales y el contenido los contenidos conceptuales. Estos contenidos vendrían siendo en sí el aprendizaje significativo que se va a desarrollar. Lo voy a explicar de manera clara. Los contenidos conceptuales son el aprendizaje significativo que se va a desarrollar. Los procedimentales vendrían siendo el tipo de contenido que se va a desarrollar. Y obviamente los actitudinales tienen que ver con los valores esenciales que se buscan desarrollar en los estudiantes. Entonces, tenemos los conceptuales. Bueno, ya aquí sin introducción, cabe destacar también que los contenidos, aparte de ser los mediadores entre el conocimiento y la competencia, es decir, ellos van a proporcionar el conocimiento necesario para que la competencia se desarrolle, aunque esto van a pasar por un proceso que ya más adelante vamos a describir. Pero los contenidos están divididos en 3 porque en educación tiene 3 pilares y cada contenido corresponde a uno. Por ejemplo, está lo conceptual, lo actitudinal y lo procedimental. Entonces, cada contenido corresponde a lo que es al saber, al ser y saber hacer. No sé si se entiende. Por ejemplo, los contenidos actitudinales corresponden al ser o al saber ser. Los conceptuales corresponden al saber y los procedimentales al saber hacer, que son los 3 pilares de la educación. Entonces, esto están divididos así porque el currículo dominicano está orientado bajo lo que es el enfoque constructivista. Entonces, establece estos 3 pilares de la educación y es por eso que lo encontramos tal cual en el currículo dominicano. Exactamente. Exactamente. Entonces, para que se lleve a cabo el desarrollo de las competencias, se hace necesaria la utilización de los contenidos. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptuales están relacionados con los conceptos que se van a trabajar. Procedimentales con cómo se va a hacer. Y los actitudinales con todas aquellas actitudes y valores que los estudiantes van a adquirir o van a desarrollar durante el proceso. Vendrían siendo esas actitudes o conductas que se buscan interiorizar, que el estudiante interiorice. Okay. Exactamente. Esas actitudes y esos saberes, muchas veces los docentes lo confundimos y le prestamos más importancia al contenido en sí que a su finalidad. Es decir, los docentes, en la mayoría de los casos nos enfocamos en impartir el contenido, cuando nuestro objetivo debería ser que el contenido desarrolle la competencia.
y así siempre estaremos dedicados a lo que es la intención del diseño curricular. Entonces, esto es un punto muy importante que los docentes debemos tener bien preciso al momento de planificar. El contenido va a desarrollar la competencia, no a desarrollar el contenido por el mero hecho de que el estudiante memorice o tenga esa información. Exacto. Entonces, otro de los componentes del currículo vendrían siendo las estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje. ¿Alguno de ustedes pudiera hablarme de ello? Sí, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, yo considero como que son un medio para contribuir al desarrollo tanto cognitivo, físico y afectivo de los estudiantes. Y estas además hacen referencia a la intervención pedagógica que realizan los docentes con el fin de potenciar o mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí en el desarrollo de estas estrategias, el docente tiene un rol muy fundamental. Él es el encargado de planificar y diseñar actividades de aprendizaje que propicien el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Hay muchos tipos de competencias, pero el diseño curricular se enfoca en algunas, como en 6 o 5, que son aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje basado en problemas, indagación dialógica y juegos. El aprendizaje basado en proyectos, aquí los proyectos se fundamentan principalmente en generar metodologías que parten de la vida y para la vida. Estos se pierden el interés de los estudiantes y hacen que los estudiantes se consideren como que ellos se sientan protagonistas de sus propias actividades que están realizando. Y estos proyectos además favorecen la reflexión crítica y el trabajo organizado de los estudiantes. El aprendizaje por descubrimiento se convierte hace que el escenario que la realidad se convierta en un escenario donde se desarrollen diversos aprendizajes y se obtengan diversos conocimientos. Y también está el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es aprendizaje? Ese aprendizaje se utiliza problemas semejantes a lo que los estudiantes viven en su vida cotidiana. Y todo esto con el objetivo de que ellos desarrollen sus habilidades y puedan dar su punto de vista sobre esa problemática que están viviendo o que se presentó o que se le está presentando. Esta estrategia se apoya en la dinámica natural de la vida, en la que permanentemente se han de resolver necesidades que le ocurran o que le estén ocurriendo en este momento o que le hayan ocurrido en su diario vivir. Y también está la de indagación dialógica y los juegos, que ustedes más o menos tienen una idea de lo que quiere decir esas dos. Sí, vendría siendo como que el currículo con esas estrategias está buscando que el estudiante pueda asumir la responsabilidad como el arquitecto de construir sus propios aprendizajes. O sea, que él tenga la oportunidad de identificar diversos problemas que afecten a la escuela o el contexto donde él se desarrolla y que él pueda, a través del pensamiento crítico, lógico y creativo, pueda buscar la solución a dichos problemas. Exactamente.
Perfectamente, sí. También algo muy interesante de las estrategias es que aunque el diseño curricular Y plantea algunas estrategias, son solo ejemplos, porque existen muchas más estrategias que nosotros podemos, como docentes, podemos utilizar a nuestro favor. De hecho, las estrategias tienen lo que son, digamos, tres vertientes que pueden ser centrada en el estudiante, centrada en el docente o centrada en el docente y en el estudiante. Y cada una de estas muestra lo que es una característica diferente. Pero todas, exacto. absolutamente todas las estrategias, haber y por haber, van a tener la característica en común de que deben partir del contexto y las necesidades de los estudiantes. Entonces, Exacto. también Exactamente. en cierto momento hemos escuchado de que las estrategias las podemos crear. Es muy cierto, podemos crear las estrategias, pero debemos ser muy cuidadosos porque de las estrategias dependen muchas cosas y la mala selección de una estrategia puede entorpecer lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y afectar mucho a nuestros estudiantes. Exactamente. Sí. Ahora bien, Otro componente que se puede mencionar también son las técnicas de enseñanza y aprendizaje. ¿Algunos de ustedes tienen más o menos una idea de lo que pueden ser las técnicas? Vamos a ver, vamos a ver, aprovechar. vamos a ver si usted nos ¿Eh? proporciona unos detalles. Está bien. Bueno, pues las técnicas son un conjunto de procedimientos y habilidades y destrezas que se emplean para lograr un fin determinado. Exacto. Estas tienen como objetivo principal satisfacer necesidades. En este caso serían las necesidades de los estudiantes o las necesidades que tengan los docentes para enseñar a sus alumnos. Existen diversos tipos de técnicas. Algunas que podría mencionar son el sociodrama o dramatización. Ustedes saben que esta es una técnica en la cual se presenta un argumento o un tema mediante una simulación. Aquí los estudiantes o quien lo esté haciendo hacen una dramatización sobre el tema que se vaya a tratar, con el fin de motivar y promover el aprendizaje. También está el estudio de caso. En esta, lo que se hace es que se presenta una situación, se presenta una problemática, esa puede ser real, que haya ocurrido, y se describe, y aquí los estudiantes pues van a dar su punto de vista sobre esto, van a buscar posibles soluciones, cosas que ellos pudiesen hacer para resolverlo, así por el estilo. Y otra es el debate. El debate es una técnica en la que dos o más personas participan, intercambiando ideas, puntos de vista y todo eso con la finalidad de obtener algún tipo de aprendizaje. Cabe mencionar que en el debate va a haber una parte que va a estar en contra del tema, y una parte que va a estar a favor, y entonces se va a armar como si fuese una discusión. Exacto. Ustedes creen que utilizar la técnica del debate para la socialización de un tema en específico sería de gran ayuda para el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, todo eso va a depender de la característica que tenga el tema que se esté trabajando en el momento. Por ejemplo, si es un tema polémico, que por lo general en los temas polémicos tenemos una parte a favor o una parte en contra, o tenemos muchas ideas encontradas, sí el debate puede ser útil.
pero no todos los temas tendrán esa característica de tener ideas a favor y en contra o puntos de vista encontrados o antagónicos. Entonces hay que ser cuidadoso con la selección de la técnica. Por ejemplo, la selección de la técnica depende en muchos momentos, en muchas ocasiones, de la estrategia que estemos utilizando. Por ejemplo, continuando con la misma línea de Nabil, si yo tengo, vamos con el debate. El debate puede ser tanto una técnica como también una estrategia, porque hay una relación muy estrecha entre ambos, y una técnica puede ser estrategia dependiendo cómo se esté planteando en dicho momento. Obvio, no todas tienen esta característica, pero sí en su mayoría. El debate, utilizado como estrategia, necesita de la conformación de dos equipos. Entonces, yo necesito una técnica que me permita a mí crear equipos. Y una puede ser la técnica de numeración, como ya mencionaba también anteriormente. Entonces, hay que ver la relación que existe entre una y otra. Por lo tanto, debemos saber cuáles son las características de cada una de las técnicas que estamos utilizando y si esta es centrada en el docente o si será centrada en el estudiante. ¿Me entiendes? Entonces, dada esta estrecha relación, podemos decir que las estrategias son el gran canal y la técnica es el barco por el que navegamos en ese canal. O sea, el gran canal vendría siendo el conocimiento, vendría siendo las competencias que queremos desarrollar los estudiantes, y el barco es el camino que me va a guiar al desarrollo de esa competencia que en las actividades tengo ya planificada desarrollar. Así es. Yo también estoy un poquito de acuerdo, o no un poco, mucho, de acuerdo con Androver en esa parte. Tú sabes que cuando uno va a utilizar una técnica, uno tiene que saber que no siempre va a resultar buena para que los estudiantes aprendan con contenido. Igual que como tiene una ventaja, también tiene sus desventajas. En algún momento no vamos a obtener el resultado que realmente queremos tener. Pero sí puede ser buena porque los estudiantes pueden aprender si ponen de su interés. Aprenden también a trabajar en equipo, a dialogar, a conversar con sus compañeros, a perder por miedo escénico y cosas así. Entonces sí podría ser buena. Exactamente. Bueno, sí. También con relación a lo que ustedes dicen de que no siempre la estrategia o la técnica va a garantizar un aprendizaje significativo, un aprendizaje a los estudiantes. Es por eso que nosotros como docentes día tras día, después de cada proceso de clase, debemos de autoevaluarnos y ver qué nos salió bien y qué no nos salió bien, qué necesitamos mejorar, cuáles fueron nuestras debilidades y eso. Sí, exactamente. Así es. Ahí es donde entra en juego lo que es la autorreflexión de nuestra práctica profesional, nuestra práctica docente profesional, aunque no es un componente del diseño curricular, pero sí es algo que debería o debe ser un deber de cada uno de los docentes, autoevaluarse, autorreflexionar de qué estoy haciendo que mis estudiantes no logran el aprendizaje esperado, o qué está sucediendo, si son las técnicas que estoy utilizando, si son mis estrategias, que por lo general son los tropiezos en nuestros caminos, la falta de rigurosidad para seleccionar nuestra técnica pueden entorpecer el proceso. Por eso, aportando lo que decía Nabil, debemos ser muy rigurosos en el momento de la selección de lo que son las estrategias y las técnicas. Exacto. Hay otro componente del currículo que son los medios y los recursos. ¿Alguno de ustedes nos pudiera hablar de eso, compartir lo que conoce de ellos? Bueno, entrando en la misma categoría, ya que
venimos como bajando de carón en carón en carón. Iniciamos con competencias, que es el fin último. Entonces venimos a la específica, que es el camino, y pasando por los contenidos, estrategia técnica, llegamos a los recursos, que estos van a partir, los medios y los recursos van a partir de lo que sea nuestra técnica, nuestra estrategia y nuestras actividades. Es decir, dependiendo de estos tres elementos, es que partirá la elaboración de lo que son los recursos didácticos. Entonces, en este mismo camino debemos establecer lo que es una diferencia entre los medios y los recursos educativos. Entonces, un medio es cualquier material que se ha elaborado con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y un ejemplo de esto son los libros de texto, la radio, y en algunos centros educativos es la prensa escolar o el periódico escolar. Es decir, estos medios son creados únicamente con el fin de facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, los recursos didácticos, que aquí es donde entra la diferencia entre ambos, es cualquier material que se ha utilizado en un contexto educativo determinado, ¿me entiendes? Con la finalidad de facilitar el proceso del desarrollo de las actividades, ¿me entiendes? Pero este material no ha sido creado únicamente con el objetivo de desarrollar un proceso educativo. Por ejemplo, los papelógrafos y la cartulina, estos no son creados únicamente para educación, ¿entiendes? Entonces, estos se pueden convertir, se pueden moldear para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque aquí también hay que hacer una aclaración en la parte de lo que son los medios, porque para muchos autores los medios son la vía que los docentes utilizamos para llegar el conocimiento a los estudiantes, para que el conocimiento llegue a los estudiantes. Y estos medios pueden ser visual, auditivo o kinestésico. Sí. Pero eso es postura de otros autores. El diseño curricular plantea los medios como cualquier material elaborado para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es que el diseño lo plantea. Pero muchos autores, como vuelvo y repito, como dije anteriormente, muchos autores dicen que los medios es el camino que el docente utiliza para llegar al aprendizaje. Por ejemplo, si mi medio será visual, yo voy a llevar un recurso que puede ser una presentación PowerPoint o un video. Entonces, esa es la diferencia. También los medios tienen algunas funciones específicas. Por ejemplo, una de ellas y la más importante es proporcionar información. La otra es guiar los aprendizajes de los estudiantes, guiar los aprendizajes a la construcción, ejecutar actividades, entrenamientos. Por ejemplo, el periódico escolar potencia lo que son las habilidades de lectura y escritura y potencia lo que es la concentración de los estudiantes. Es una de las finalidades de esto. Entonces, otra función de los medios y recursos son motivar, despertar y mantener el interés de los estudiantes, evaluar el conocimiento y proporcionar lo que es un entorno para la expresión y creación dentro del aula de los estudiantes. Esas son las funciones que desempeñan los medios y recursos en lo que es en un contexto educativo. Si alguien más tiene una opinión, una aportación. También cabe que
que los recursos que se van a utilizar va a depender también del área en la cual tú estés trabajando. Yo no voy a utilizar un recurso que me va a garantizar un aprendizaje significativo en los estudiantes con el área de ciencias naturales. No lo voy a utilizar en matemáticas. ¿Por qué? Porque son áreas totalmente diferentes. Pero es por eso que nosotros necesitamos hacer una buena elección de los recursos que vamos a utilizar. Sí, por eso decía Raymond al inicio que los recursos van a depender de lo que son las actividades y de las técnicas y estrategias que ya yo haya seleccionado con anterioridad. Por ejemplo, si estoy trabajando matemáticas y dentro de mis actividades tengo que los estudiantes necesitan entrar en contacto con números, yo tengo que crear números, porque ellos tienen que ver qué es un número. ¿Me entienden? No sé si comprenden. Ellos necesitan ver el número. Y es necesario tocar, sentir, familiarizarse con lo que es esa actividad de ese momento. Entonces, esa es la función de los medios, de los recursos, que es que el estudiante entre en contacto o con el contacto más posible con el contenido. Y a su vez, esto también facilitan el aprendizaje, lo hacen un poco más dinámico, más entretenido, más divertido. El juego, que es una estrategia, es muy importante, juega un papel importante en esto, que es la creación de recursos. Siempre que utilizamos la estrategia del juego, nuestros recursos serán muy distintos a lo que son las otras estrategias. Siempre esta estrategia del juego nos proporciona lo que es un reto, nos lleva a analizar, pensar qué les gusta a los estudiantes, qué lo motiva. También nos lleva al proceso de la gamificación que entra dentro de los juegos. Los recursos son muy variados, dependen mucho de la creatividad y la imaginación del docente. Chicos, algo muy importante que hay que resaltar es que esos materiales son materiales de apoyo para los docentes, para desarrollar el proceso de enseñanza. No que son realmente lo que van a enseñar el tema que se vaya a tratar o lo que se vaya a realizar. Porque hay en ocasiones que los docentes creen que con llevar un pelógrafo y poner la pizarra ya los se tienen que saber el tema. Y las cosas no son así. Ellos tienen que explicar el tema, buscar la manera de hacer que el tema sea entendible para que los niños lo puedan aprender. Porque el material no habla, el material no se va a explicar por sí solo. Entonces, yo creo que terminamos, ¿no terminamos? No, faltan varios de las actividades. Faltan lo que son la evaluación, que es un componente fundamental. O sea, eso es uno del proceso, y actividades e identificadores de logro. Entonces, vamos a continuar con lo que son la evaluación, ya que estamos encaminados lo que son los recursos, y de hecho dentro del diseño curricular la evaluación es el tema que está justamente después de los medios y recursos. Entonces, antes que nada, debemos saber que la evaluación educativa es una labor, ¿me entiendes?, incesante y constante, y esta debe ser durante todo el proceso. Por eso es que la evaluación es continua. La evaluación dentro del diseño curricular está sustentada en lo que es la teoría psicológica cognitiva de Piaget. Y esta va a variar dependiendo el grado del estudiante
y también se presentará de modo diferente en lo que son cada uno de los diseños curriculares. Por ejemplo, en primaria del primer ciclo, la evaluación no tendrá la misma característica, es decir, no se aplicará del mismo modo a los estudiantes que en el segundo ciclo. Por igual, el nivel medio, primer ciclo, será distinta a primaria, segundo ciclo, porque esta va a depender de la etapa del desarrollo en la que se encuentre el estudiante, el desarrollo cognitivo del estudiante. Debemos recordar que el diseño curricular está sustentado en varias corrientes psicológicas. Entonces, la evaluación dentro del segundo ciclo, que es el nivel que estamos debatiendo en este momento, en primaria del segundo ciclo, la evaluación es continua. Bueno, es continua y formativa, pero existen tres tipos de evaluación, que es la formativa, sumativa, perdón, es que me acaba de llegar el mensaje. Está la evaluación formativa, sumativa, y está la primera y más importante de todo, que es diagnóstica. La primera evaluación diagnóstica es la que realizamos para saber qué conocen los estudiantes sobre el tema, cuáles son sus debilidades, dónde hay fortaleza y todo eso. Y para esto utilizamos muchas veces la estrategia de lo que son de los saberes previos, que es recuperación de saberes previos. Ya entonces, luego de aplicar esta evaluación, entramos en lo que es a la formativa. La formativa consiste en fortalecer las debilidades que hemos detectado en la primera evaluación, que fue la que realizamos en el diagnóstico. Donde quiera que haya debilidades en evaluación formativa, entonces nosotros podemos identificar si se han superado o si aún muestran debilidad en esa área. Y ya la sumativa es la que realizamos al final para determinar si ese contenido fue significativo, si ese aprendizaje fue significativo para los estudiantes. Debemos tener claro que la evaluación, existen muchas estrategias para evaluar los contenidos, no simplemente es el examen, también puede ser un debate, que de hecho utilizamos las estrategias para la evaluación, puede ser un debate, puede ser un sociodrama, puede ser una dramatización y así cualquier otra estrategia creativa que nosotros los docentes utilicemos. Pero es muy importante en el proceso de evaluación utilizar lo que son distintas estrategias para no caer en la monotonía y que nuestros estudiantes se sientan desanimados en el quehacer educativo. No sé si tienen alguna participación, opinión, no sé, o contradicción con lo que he estado planteando en este momento. Bueno, Robert, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has mencionado. Resaltar que es importante tomar en cuenta el grado en el que tu estudiante para realizarle una evaluación, porque tú no vas a venir a hacerle una evaluación de tercero a un estudiante de sexto grado. Depende del como eso depende como del grado como del grado de complejidad que contenga la evaluación que tú estés haciendo. Sí, por eso al inicio, dentro de los detalles y la pequeña introducción que hacía del tema, decía que la evaluación va a depender de la etapa del desarrollo cognitivo en la que se encuentre el estudiante. Porque no puedo evaluar del mismo modo un estudiante que esté en etapa de la formación concreta a uno que esté en etapa preoperacional. ¿Entiendes? Entonces ahí no entra lo que son las características de evaluación. Ni será válida, ni será confiable, porque está totalmente descontextualizada lo que es la evaluación en ese caso que tú planteas, Nabil.
Exactamente. Entonces, la evaluación es un proceso vital porque sí es cierto que no podemos medir el conocimiento de los estudiantes, pero sí podemos hacer un acercamiento con la evaluación a lo que es el grado de construcción que el estudiante ha llegado. No se evaluará del todo, porque somos seres distintos, de hecho el cerebro es muy amplio y tenemos muchos factores que intervienen, pero sí podemos hacer un acercamiento, que para eso es que evaluación, por eso debe ser continua, debe ser durante todo el proceso. Por eso debe ser durante todo el proceso para poder establecer una relación de dónde partimos y hasta dónde llegamos. ¿Qué cantidad de conocimiento el estudiante ha construido desde su punto de partida hasta donde hemos llegado? Esa es la importancia de la evaluación. ¿Entiendes? Porque todo proceso educativo necesita ser reorientado, necesita ser retroalimentado para que el estudiante sepa que va por el camino correcto o si necesita dar media vuelta, si necesita enderezar un poquito más el rumbo para llegar a la conclusión. Entonces eso es sumamente importante. De hecho, en mi opinión personal, la evaluación debería tomarse en cuenta a nivel de importancia, tanto como las competencias fundamentales, porque es que esta es que determina todo lo que hemos hecho durante el proceso y todo lo que se ha logrado durante el mismo proceso educativo. Exactamente. Entonces, no sé si Raymond tenga algún comentario con relación a la evaluación. Me parece que está claro eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces podemos continuar con el siguiente componente del diseño curricular, que son los indicadores de logro, que es algo sumamente sencillo. De hecho, también, aquí volvemos a recaer, los identificadores de logro nos ayudan a lo que es nuestro proceso de evaluación. ¿Me entiendes? Ya que esto aparece en el diseño curricular como enunciados que describen indicios, pistas, conductas, comportamientos, señales que son observables y podemos evaluar del desempeño de los y las estudiantes. También esto permite apreciar externamente lo que sucede con el niño o la niña. O sea, desde el exterior yo puedo observar lo que sucede en el interior de los estudiantes, porque estos son referentes que sirven para valorar, dar un valor crítico a lo que ha sido el desempeño de los estudiantes o los educandos durante un proceso. En un resumen, los indicadores de logro describen el logro de las capacidades y actitudes que los estudiantes han logrado en un tema o contenido determinado, ya sea una unidad de aprendizaje o un contenido específico. Entonces, exactamente. Dentro de la flexibilidad y la abiertez del currículum dominicano, los docentes tenemos la capacidad y la facilidad de crear lo que son identificadores de logro. Pero para crear esto debemos tener en cuenta lo que son algunos pasos. Primero, como primer momento debemos tener en cuenta lo que es la acción. Entonces, la acción más el contenido más una condición es lo que nos va a determinar, es lo que nos va a llevar a crear un identificador de logro que sea confiable y válido para ese tema que estemos trabajando. Entonces, dentro de la acción
tenemos qué hace el niño. Debemos saber qué está haciendo el niño. Dentro del contenido, qué es lo que se hace en concreto. Es decir, eso que está haciendo, con qué lo está haciendo. Entonces tenemos la condición, que es cómo lo hace. Esos son los 3 puntos que debemos tomar en cuenta para la creación de un identificador de logro en un contenido determinado. También es importante, aunque no entra dentro de los 3 pasos, es tomar en cuenta el contexto. El contexto siempre atraviesa lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no sé si tienen una opinión, comentario con relación a esto, contradicción también. Bueno, con los indicadores de logro, yo creo que tú explicaste claro qué son los indicadores de logro y cuál es el objetivo de ellos. Y de acuerdo contigo cuando tú dices de que nosotros como docentes tenemos la capacidad de poder crear indicadores de logro. Ahora bien, es un poquito, tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de crearlo, porque nosotros podríamos crear un indicador y evaluar al estudiante por medio de ese indicador, pero no evaluarlo o no puede estar adecuado al contexto en el cual nosotros lo estamos llevando, que era como decía hace un rato. Pero es mucho más importante que nosotros tratemos de utilizar más los indicadores que están presentes en el diseño curricular, porque ya eso han sido procesados y han sido aprobados. Sí, efectivamente, Raymond. Efectivamente. Pero no está de más saber que tenemos esa capacidad, porque nuestro sistema educativo no es el más perfecto que tenemos. Y existen centros educativos que están en condiciones que son sumamente desfavorables para la correcta realización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces esto nos llevará a tener que reestructurar y darle vuelta a lo que son muchas cosas del diseño curricular. Entonces, dada esta condición y el contexto en el que nos encontremos, nos veremos en cierto momento obligados a realizar estas modificaciones que mencionábamos hace un momento. Las actividades. Las actividades. Nabil, ¿nos puede comentar un poco qué son las actividades, o Raymond, que guste? Bien. Las actividades se definen como todas las acciones organizadas pedagógicamente que forman parte de una situación de aprendizaje y que tienen por finalidad proporcionar al estudiantado oportunidad de vivenciar y experimentar comportamientos asociados con el desarrollo de competencias. Exactamente. Entonces, estas actividades se crean a partir de la utilización de las estrategias. Se puede utilizar estrategias como debate, el trabajo en equipo. Se pueden hacer actividades relacionadas con el trabajo en equipo. Los estudiantes se pueden dividir en equipos, se pueden enumerar con la enumeración de 2 en fondo y así. También se puede hacer una socialización sobre un tema, relacionándolo con las ciencias sociales. Pues se tomaría un tema de ciencias sociales y se haría una socialización entre los estudiantes. Y así, ¿alguno de ustedes tiene algo que decir?
Sí, bueno, yo podría decir que también hay que tomar en cuenta las competencias que nosotros queremos desarrollar a los estudiantes para crear las actividades que tengan relación con ellas, porque no tendría sentido que yo prepare una actividad que no guarde relación ni tenga concordancia con la competencia que yo busco desarrollar. Exactamente. Exactamente. Bueno, ya hemos llegado al momento cumbre de nuestra socialización de los componentes del diseño curricular. Eh, Llevamos 50 minutos de video, creo que es un poco extenso. Lo vamos a atacar. Quedan muchas cosas más por profundizar. Eso es claro, creo que nos tomaríamos un día completo en hacer un detalle profundo de lo que son los componentes del diseño curricular, pero para hacer algo en modo de cierre, el diseño curricular dominicano, el diseño curricular actualizado dominicano en el 2016, establece los componentes del diseño curricular en un orden establecido. Esto tiene un porqué. Y es que los componentes son el arma de nuestro diseño curricular. Estos son como la madre de todo. Y aparecen en este orden porque en el momento de planificar nosotros vamos a tomar cada uno de estos. Toda planificación didáctica y toda planificación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje necesitan de todos y cada uno de estos componentes. Necesitan competencias fundamentales, necesitan competencias específicas, necesitan estrategias, técnicas, recursos, estrategias, necesitan actividades, necesitan identificadores de logro y evaluación. Todos estos componentes son lo que forman nuestra planificación, y esa planificación es la que se llevará a cabo en el aula con los estudiantes que tengamos en ese momento. También esa misma planificación es la que nos permitirá llegar al objetivo curricular, que es la construcción de conocimientos significativos y el desarrollo de las competencias fundamentales en cada uno de nuestros estudiantes. Es por esto que estos aparecen en este orden y de hecho aparecen dentro de la primera página del diseño curricular. Esa es su importancia, esa es su función e importancia: regir lo que es nuestro proceso de planificación y establecer los estamentos que necesitamos durante un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si alguien tenga una aportación ya para ir haciendo los cierres de esta socialización. Ya, está claro ya. Pues entonces, esto fue todo. Esta es bueno, esto fue todo. Cabe destacar que esta presentación que hemos realizado para la asignatura de didáctica especial de las ciencias sociales, aunque el tema es general para cada una de las asignaturas y de las áreas curriculares del diseño curricular, estamos realizando dentro de esta área porque es de suma importancia conocer lo que son los componentes del diseño curricular para poder crear una planificación efectiva, sea cual sea el área que estemos trabajando. Pues muchas gracias a ustedes, chicos, Raymond y Nabil, por compartir este espacio conmigo e invitarme a esta reunión virtual en este tiempo de pandemia. Bueno, bye, pasen buenas tardes.